Buenos días, estamos analizando la semana política con Juan Andrés Lagos. Buenos días, Juan Andrés, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hola Omar, ¿qué tal? Un saludo fraternal. Aquí Y estamos. Juan Andrés, para ir bien, vamos al callo, como se dice, Vamos como se dice directo directo. al hueso. Mira, ¿cuál es la evaluación que haces tú de esta discusión que se ha ido dando en términos públicos, ¿no es cierto?, con el tema del indulto, de esta idea del indulto, ¿no es cierto?, a los presos políticos, con esta idea del indulto a los prisioneros del estallido social? ¿Y cómo se ha visto esta discusión? ¿Cómo la ves tú? Mira, Omar, te doy un dato que ha pasado absolutamente desapercibido en los medios hegemónicos y hegemones en nuestro país y que a mí me parece que es definitivo. Hay una investigación, un estudio de un organismo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ujú. La OEA, cuyo secretario general es Almagro, un tipo que odia a las izquierdas en todas partes del mundo, un tipo que no es una caricatura, es un verdadero peón de la política imperialista e injerencista norteamericana. En la última acción que este tipo encabezó fue la desestabilización y el golpe en Bolivia. Hay muchos antecedentes sobre eso. O sea, estamos hablando de alguien que tiene absoluto compromiso y echa para adelante la política yanqui. Bueno, la OEA, que él encabeza, hizo un estudio sobre los procesos judiciales en Chile respecto de las personas que están prisioneras y prisioneros políticos y comprobó que hay severas alteraciones al debido proceso por parte de las fiscalías y por parte de los tribunales de justicia chilenos. Yo esto digo, cualquiera que quiera, para que vean que no es una invención de Juan Andrés Lagos o de alguien que es comunista, en fin, que exagera las cosas, como suelen atacarme, incluso Ujú. desde posiciones hasta de izquierda. Vean el documento. Yo lo invito cordialmente que lo lean y que vean. Sí, entonces el tema es, si un organismo de la OEA, que no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también depende de la OEA, Ujú. que es un organismo relativamente autónomo y que es un organismo que también estuvo en Chile y también observó y criticó severamente la forma y fondo de cómo aquí en Chile se han violado derechos humanos de primera generación, partiendo del derecho a la vida. Eso Ujú. fue el año pasado. No, este es otro organismo. Y como digo, este organismo, esta institución de la OEA es la que concluye de que en Chile hay severas alteraciones del punto de vista procesal, del debido proceso de la Administración de Justicia, tanto en fiscalías como en tribunales de justicia, respecto de las acusaciones, las condenas, la detención preventiva, que ahora yo digo que bueno que la presidenta del Senado ahora, después de prácticamente un año, observe que efectivamente en este país hay casi 1000 personas detenidas y detenidos, prisioneras y prisioneros políticos, con detención preventiva sin acusación de ningún tipo. Y eso se hace como un castigo, que en el fondo para mantenerlos presos. Acaban de liberar y trasladar a prisión domiciliaria a 2 hermanas jovencitas en Punta Arenas que rayaron la muralla de la intendencia. Eso es lo que hicieron. Y llevaban meses y meses presas. Y ahora las llevan presas a sus casas. Estas son las cosas que esta investigación de la OEA devela. O sea, yo con esto, Omar, te quiero decir de que en este país hay una transgresión en forma y fondo muy violenta a el debido proceso y al Estado de Derecho respecto de las prisioneras y los prisioneros políticos. En ese contexto, en ese contexto, tanto gobierno, derecha, poder judicial, en ese contexto que el expresidente Frei Ruiz Tagle, la senadora Carolina Goich, el senador Insulza y personajes de ese mundo de la concertación
sostengan que en Chile no hay prisioneras y prisioneros políticos y sí delincuentes, a mí me parece que hay una complicidad por parte no solamente de la derecha, hay una complicidad gravísima, atentatoria al debido proceso, a los derechos humanos por parte de sectores de la concertación que definitivamente están avalando estas violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que en ese contexto, Omar, a mí me parece, yo lo he planteado otras veces, que la presión que están haciendo, la demanda que están haciendo las familiares y los familiares de los prisioneros y de las prisioneras, el testimonio que ha entregado en distintos medios de comunicación, la mamá de Romario Veloz, un migrante asesinado, y ella cuando ha entregado este testimonio ha conmovido a quien la ha querido escuchar, porque la verdad es que Romario Veloz llevaba algunos años en Chile y se puso del lado del pueblo chileno, y ese es su pecado, y por eso lo mataron al final. Porque en todo lo que ha habido desde el punto de vista del proceso judicial, lo que ha quedado demostrado es, a ver, dicho como lo dicen aquí, la pituquería y elitista, el uso desproporcionado de la fuerza, así dicen, porque ese es el concepto legal, el uso desproporcionado de la fuerza. El uso desproporcionado de la fuerza, aterrizado al caso de Romario Veloz, es que lo mataron. Mataron a un manifestante. Y la persona que lo mató, igual que el alto oficial que le quitó los ojos a Gustavo Gatica, tienen penas menores. O sea, no van a pasar un día preso, por lo pronto. Y sus instituciones los respaldan y les mantienen sus salarios y los están ayudando materialmente, judicialmente, en fin. El Estado los está ayudando. En ese contexto, cuando un ministro vocero de este gobierno dice que la democracia no dialoga con la violencia, te está diciendo en la cara que van a seguir matando y van a seguir reprimiendo. Porque ellos son la democracia, se autodefinieron como ellos la democracia. Yo creo que en ese contexto la demanda de que prisioneras y prisioneros políticos sean puestos en libertad inmediatamente es una demanda de carácter urgente, necesaria, que tiene mucho que ver con esto que se profundiza más cuando tú tienes este nivel de violación a los derechos humanos. Y a mí me llama la atención el silencio de organismos de la ONU respecto de esta situación. Mira, Michelle Bachelet se demoró demasiado, a mi punto de vista, en condenar y cuestionar las masacres que están ocurriendo en Colombia. En Colombia se está liquidando un diálogo de paz que significó años de trabajo, esfuerzos muy grandes, muy grandes. Eso no es una historia que no está contada. El papel de Cuba, el papel de Noruega, el papel de organizaciones políticas chilenas, de las cuales yo me hago parte. Alguna vez podré escribir sobre eso. El papel de Venezuela, el papel de Brasil, el papel de Kirchner, Argentina, el papel del gobierno de Francia, el papel del gobierno ecuatoriano encabezado por Rafael Correa, el papel de la conducción política de la FARC para haber logrado un proceso de paz que siempre el uribismo y la oligarquía y el narcotráfico en Colombia lo trataron de voltear a como diera lugar, siempre fue con su resistencia armada incluso, mediante, se logró ese acuerdo de paz. El Vaticano jugó un papel también. Se conjugaron muchas fuerzas a nivel mundial. El acuerdo de paz en Colombia, Omar, es el acuerdo de paz a nivel contemporáneo más importante que se ha logrado en la humanidad. A nivel contemporáneo. Dejamos atrás la guerra de los Balcanes, que es otra situación terrible, y digamos, porque no hay acuerdos. Yo estoy hablando de acuerdos. En el caso de Oriente Medio, en el caso del Cuerno de África, no hay acuerdos. Ahí hay guerra de intervención, hay situaciones terribles. Acá sí se había logrado un acuerdo. Y por eso es que en un momento determinado, en La Habana, mediados por el general Raúl Castro, se saludan en un hecho histórico el comandante y jefe de la FARC, Timochenko, ¿no? Y el presidente de Colombia, Santos, Juan Manuel Santos. Se saludan. Yo después estuve en una delegación chilena
porque la presidenta me honró con haberme integrado a una comisión del Estado chileno de ayuda a la paz en Colombia, y nos tocó viajar junto con Carmen Gers, junto con Andrés Alamán, junto con mi querida amiga muerta este año, Ángela Geria. Nos tocó viajar a Colombia y nos entrevistamos con el presidente Santos, y nos entrevistamos también con delegaciones de la FARC que ya estaban instaladas en el Parlamento. Y ya en ese momento se evidenciaba el peligro de que en Colombia se hiciera lo que se ha hecho muchas veces, que es matar la paz matando gente. Y después que se firma el acuerdo de paz, empiezan las masacres de activistas sociales, empiezan las masacres de militantes de la FARC desarmados, en fin, van más de 400 asesinados en 2 años. Todo esto te lo comento porque creo que ha sido muy tardía la actitud de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por Michelle Bachelet, pero demasiado tardía respecto de esto en Colombia. Porque la táctica usada por quienes quieren voltear el proceso de paz en Colombia es matando gente. A proporción, yo no digo que sea igual, pero a proporción, lo que en Chile se está buscando es reprimir la protesta y la legítima y democrática protesta social en Chile con represión, con ojos que se quitan, con prisioneras y prisioneros, con tortura y también con asesinatos, que los hay y que los han habido y que los han habido. Entonces creo que también los organismos internacionales, de mi punto de vista, deberían intervenir con mayor premura, porque de por medio hay vidas, de por medio hay vidas. Este es el tema. Y los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas, se tienen que defender sin contemplación de cualquier fórmula política que haya de por medio. El problema que yo veo es que el sector que en este caso Michelle Bachelet representa en Chile es un sector que está constantemente en la ambivalencia del diálogo con este gobierno, de buscar lo que denominan una salida institucional, y creo que eso ha tardado algo que hoy día es extraordinariamente urgente, y es la intervención directa de los organismos internacionales para que, y cierro con esto, de una vez por todas las personas queden liberadas, de acuerdo a lo que este último informe de la OEA te dice. Es decir, cuando a ti te meten presa o preso, y hay organismos internacionales que tienen el aval de estar trabajando constantemente sobre la base de estos sustentos y argumentos, y ellos te dicen de que aquí en Chile lo que hay son ausencias totales de debidos procesos, lo primero que se hace es que las personas tienen que quedar liberadas. Y aquí al revés. Entonces creo que ya la indefensión es demasiado, es extrema, porque el informe que da la OEA refiere a las fiscalías y refiere a los tribunales de justicia, ni siquiera al gobierno. Sí, Entonces creo que ahí, sí. fíjate, Juan Andrés, que, bueno, escuchándote, pero también mirando desde otro punto de vista, yo creo que aquí también se produce una especie de defensas corporativas, ¿no? De defensas corporativas por una parte del sistema judicial, por otro lado, ¿no es cierto?, del sistema político. Tal vez lo que indigna y lo que genera más frustración dentro de la ciudadanía, más allá de que el tema del orden eh, muchas veces logra algún tipo de consenso, muchas veces, estoy pensando cuando se vienen y se asaltan los pequeños negocios, qué sé yo, se dañan ese tipo de cosas, o sea, a nadie le gusta eso. Y obviamente el dueño de ese pequeño negocio va a querer que las personas que ejercieron ese daño, ¿cierto?, eh, eh, paguen, paguen lo que hicieron. Eso es evidente y eso nadie lo puede discutir. Eh, Sin embargo, los elementos centrales son otros. ¿Cuáles son los elementos centrales? Uno, que quienes están en disposición de discutir sobre el tema de un indulto o no, en primer lugar, son quienes fueron a buscar a Pinochet, al criminal más importante, más grande que existió en este país, en donde un expresidente de la República dijo que era por razones de Estado, donde un ministro que hoy día es senador hizo todo lo posible por venir y rescatarlo desde Londres, en donde funciona el cinismo,
porque hay otros sectores que dicen, pero ¿cómo? La izquierda ahora se da cuenta que las cárceles no son igualitarias, la izquierda ahora se da cuenta que los procesos judiciales tienen estos elementos, ¿no es cierto?, de exclusión. ¿La izquierda no sabía eso? No, eso es indignante. Eso es indignante. Eso es indignante porque quienes lo dicen son los que andaban buscando la raspa de olla, son los que libraron y zafaron a partir de los acuerdos con un señor, ¿no es cierto?, que asumen un cargo muy importante y que dice que los casos, ¿no es cierto?, tienen que ver con las situaciones de corrupción en lo político, ¿no es cierto? Hay que cercarlos, hay que acotarlos, y eso significó, ¿no es cierto?, que muchos de estos personajes hoy día siguen en el Senado, siguen en la Cámara de Diputados, o caminan libres por las calles y se llevaron la mitad del Estado para la casa. Entonces, esos son los que hoy día están discutiendo muchas veces, diciendo que este indulto no es pertinente, que este indulto, ¿no es cierto?, que lo que sí habría que pensar, tal vez, y lo digo tal vez, por el tipo de procedimiento y tal vez porque no hay otro, el hecho de que hay casos que efectivamente, ¿no es cierto?, donde se provocó daño a personas, ¿no es cierto?, que también tienen la necesidad de poder cubrir su inversión. Estoy pensando en eso. Ni siquiera estoy pensando en los grandes supermercados, porque los grandes supermercados en general tenían seguro. Y en donde efectivamente habían hordas y de gente que podía ser, ¿no es cierto?, catalogado como delincuentes también, por cierto, porque eso también hay que decirlo. Y en eso no estamos cometiendo ningún abuso ni nada. Si eso ocurrió, y eso sabemos que ocurrió. El punto está con estas niñas, el punto está con chicos que están presos meses de meses sin acción, el punto está con personas que mueren tal vez presas, o que se enfermaron de COVID cuando era innecesario que estuvieran ahí, y que no hay un estudio detallado de eso, y que el sistema judicial, el sistema político, no se hace cargo de eso. Yo creo que ahí están los elementos esenciales, más allá, ¿no es cierto?, de todos estos vacíos y de toda esta inconsistencia, incoherencia que generan un grado de indignación. Y sabes qué otra cosa, Juan Andrés, en relación, y pasando a un segundo tema, fíjate que en este mismo sentido, hablando de negocio, hablando de cosas que seguramente vamos a saber durante mucho tiempo después, eh, hay algo de sospecha frente a esto de la vacuna Pfizer. No sé qué es lo que te parece a ti, pero yo creo que, no sé, Sí, puede mira, que uno sea mal Omar, pensado. sí, debería serlo así. Yo creo que, bueno, sobre el primer tema, y a propósito de lo que tú señalas, solo para incorporar otro antecedente, porque es un antecedente. Eh, yo conversaba en otro programa, en otro medio, con una abogada que es defensora de prisioneras y prisioneros políticos y que se han articulado un grupo de abogadas y abogados en Ujú, esa dirección de esfuerzo. Y por lo tanto tienen un registro bien objetivo de lo que está pasando. ujú, Bueno, ese registro, ¿qué es lo que te muestra? Que en la mayoría, si no en todos los casos, se está aplicando y los responsables políticos de esa aprobación tendrán que asumir su responsabilidad, porque no queda otra, no hay otra alternativa. Se está aplicando desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista del protocolo la ley antibarricadas. ujú, Tú sabes que la ley antibarricadas lo que hace es tipificar delitos y por lo tanto establecer como hechos delictuales ujú, no vinculados a una acción política, sino que hechos delictuales, determinados ujú. comportamientos que define la ley. Esa ley está siendo usada por las fiscalías y por los tribunales de justicia para legitimar la detención preventiva, para acusar a personas de determinados delitos que no están bien tipificados, pero que sin embargo le están impulsando penas que van de 5 a 20 años, sin considerar que ya llevan la mayoría un año presas y presos, ¿no? Eh, y por tanto, el juicio que hacen estas abogadas y defensoras de las prisioneras y prisioneros políticos, tan feministas como cualquier feminista,
quiero decir, que a lo mejor no tienen la visibilidad que tienen otras personas, Ujú. pero ellas son personas que tienen un trabajo extraordinario. Yo esto te lo planteo mal porque creo que los antecedentes en Chile respecto de tipificación de delitos, tipificación en el sentido de que tú compruebas que efectivamente las personas hicieron lo que dicen que hicieron. La ley antibarricadas y la detención preventiva están siendo usadas y abusadas tal cual como lo dice el informe de la OEA, de una manera absolutamente discrecional. Entonces, por eso es que es muy grave que sobre la base de eso haya gente que te diga, bueno, alguna manera, que hay algún tipo de delito, o sobre la base de eso, lo que tú mencionabas, Frei Ruiz Tagle, equiparen y digan, bueno, aquí no hay presos políticos cuando ellos defendieron y volvieron de vuelta a Pinochet cuando Pinochet iba a ser procesado afuera, porque aquí nunca fue procesado. Iba a ser procesado por un tribunal de justicia afuera, no por cualquier cosa, sobre la base del derecho internacional. Y ellos impidieron eso, se metieron entre medio, Insulza, el gobierno de Frei Ruiz Tagle, en fin, todos ellos se metieron. Entonces, lo que te quiero decir, Omar, con esto, es que yo creo de que aquí estamos frente a una situación que no tiene mucho que ver, o sea, que no tiene nada que ver con la intención de hacer justicia. Más todavía, no hay ningún proceso cerrado sobre las estaciones de metro quemadas. Y la investigación que está haciendo el fiscal regional, que está dedicado a tiempo completo a esas investigaciones, y que es un fiscal que tiene cierta credibilidad porque él ha encabezado procesos complejos. Ujú. Este fiscal, ¿qué es lo que concluye? Primero, no existen hasta la investigación, hasta lo que él ha hecho hasta hoy, ningún tipo de articulación sistemática y planificada a la cual se le puede asignar la responsabilidad de quemar la estación. No existe. Él no tiene pruebas ni antecedentes para afirmar aquello. Tampoco no existen ningún tipo de antecedentes respecto de algún tipo de injerencia extranjera en ese tipo de situaciones. Y ocurre que el presidente de la República de Chile, al cual no le sale ni por curado, ha dicho más de una vez que en Chile actúa un enemigo poderoso, que hay fuerzas internacionales involucradas en el país. Tengo entendido que incluso ha hecho referencia a Cuba, ha hecho referencia a Venezuela, o sea, ha lanzado acusaciones brutales. Y sin embargo, ni en el Parlamento, nadie en el Parlamento, ni en el Poder Judicial, nadie ha considerado que lo que está haciendo Piñera es un delito gravísimo, gravísimo. Entonces, esta alteración que se está produciendo en Chile crecientemente, con una tardía reacción, eh, si es que la hay, porque yo creo que en algunas situaciones no la hay, a mí me parece muy sospechosa desde el punto de vista de los sectores que dicen que son democráticos. Muy sospechosa. Sí, yo cuando digo que hay una defensa que es corporativa, claro, me estoy refiriendo a eso, que en definitiva hay tipificaciones que se establecieron, ¿no es cierto? Y esas tipificaciones tienen que ver con una orientación, con una forma de entender el mundo. Y en esa forma de entender el mundo, ¿no es cierto? Cuando tú alteras el orden, cuando tú en el fondo te revelas frente a una situación y usas los elementos que tienes a tu alcance para revelarte frente a esa situación, cuando esos elementos pasan a ser un delito, ahí, ahí, en ese minuto, ¿no es cierto?, está el abuso. Y está el abuso de quienes son los que escriben esa ley y de quienes se colocaron de acuerdo para esa ley. ¿Por qué razón? Porque resulta que se le da todo un tremendo bombo a un muchacho que lanza una o dos molotov, que no estoy diciendo que esté bien o mal hecho, ese no es el punto, porque eso también se da en un contexto de levantamiento social, por cierto, no nos olvidemos de eso. Pero además, fíjate que ahí se habla de armas, y cuando hubo armas de verdad, automáticas, subrayadora UCI, cascos de combate, exhibidos, se habló de utensilios. Pero además de eso,
extrañamente no sabemos qué pasó con esas personas, no sabemos si hay un detenido, no sabemos si está en prisión preventiva, no tenemos idea si hay una investigación más profunda, los medios de comunicación se callaron, todo el mundo se lavó las manos, nadie habló nada, nadie dijo nada. Pero resulta que para la retórica esos son utensilios. Y resulta que en la tipificación, ¿no es cierto? El usar una molotov, el lanzar un neumático, es un tremendo delito, de 4 Es que, a claro, no sé cuántos Omar, años. yo estoy muy de acuerdo contigo, solo que agrego lo siguiente, si el problema es más grave todavía, porque yo te he mencionado otras veces que es un caso que en cualquier parte del mundo haría noticia. Yo el otro día escuché, por ejemplo, una cadena de televisión italiana Uh -huh. donde se hablaba de este tipo de cuestiones y la verdad es que están informando mucho más de lo que se informa en Canal 13, TVN, Megavisión, Chilevisión, CNN en Chile. No, no, ellos es otro el mundo, es otro Chile. Pero te lo digo por qué, porque por ejemplo, a propósito de lo que tú decías, si es que no es que hay muchos casos en donde no está comprobado, porque no han podido comprobar la acusación que se les hace. Entre otras, el tema de las bombas Molotov. Claro, por Yo te cierto. he mencionado, claro, yo te he mencionado varias veces el caso de un muchacho que tiene edad mental de 5 años y que fue comprobado después de casi un año de preso. El chiquillo está deshecho, está desestructurado, está con una depresión tremenda que que se le vino encima producto de la situación, de la prisión. eh, Se le acusa de ser, junto a otros, el articulador de una red de construcción de bombas Molotov, pues. Entonces, la abogada y los abogados defensores finalmente lograron, después de muchos meses, que el tribunal y la fiscalía aceptaran que el Instituto Médico Legal le hiciera unos exámenes para comprobar que efectivamente el muchacho tiene la edad mental de 5 años, no sabe leer, no sabe escribir, apenas se comporta como un niño de 5 años para un muchacho que tiene otro cuerpo, y el Instituto Médico Legal comprobó aquello, y después de casi un año lo dejaron en libertad. En Punta Arenas ocurrió lo mismo con un extranjero que lo acusaban también de lo mismo y no lo pudieron comprobar, nada, pero nada. Entonces, es más grave de lo que se ve, porque aquí se está usando efectivamente un tipo de tipificación legal, ley antibarricada, el tema de las bombas Molotov, en fin, y lo que tú dices, efectivamente. Además, con una arbitrariedad tremenda, porque el grupo ultraderechista armado que se mostraron las fotos, esa fue la PDI, no fue Carabineros. La PDI, la que hizo la investigación, mostraban armamento de guerra, efectivamente. Y efectivamente la versión que da el ministro, es de utensilios, así como si fueran cosas menores, absolutamente secundarias. Entonces creo que hay una situación de extraordinaria complejidad en Chile respecto de violación a los derechos humanos y que no se ve, la verdad es que no se ve que haya la fuerza social, sí. Yo creo que mayoritariamente en Chile la gente está en desacuerdo total con todo esto. Pero del punto de vista institucional, tanto poder judicial, tanto poder legislativo, yo creo que no. Mira, ten presente que cuando Piñera convoca a las Fuerzas Armadas por ley Uh -huh. y convoca al presidente del Senado, en ese momento el señor Quintana, Uh -huh. al presidente de la Cámara, no me recuerdo quién era en ese momento, sí me recuerdo que era un diputado motacristiano, los convoca para que lo respalden y salen en una conferencia de prensa después en La Moneda, cuando Piñera toma la decisión de decretar los estados prácticamente de guerra interna y saca a los militares a la calle y saca a los carabineros y ahí viene toda la represión. Eso fue con el respaldo institucional. Tenían otra alternativa, pero claro que la tenían. Claro que la tenían, ¿por qué no? ¿Acaso les pusieron la pistola al pecho para que hicieran eso? Claro que la tenían. Solo que tomaron la decisión de respaldar una salida represiva y violenta que dejó la secuela y que ha dejado las secuelas que ha dejado.
y que después se reafirman con el acuerdo nacional, en donde el corolario desde el punto de vista de los mecanismos represivos, entre otros, son la ley antibarricada. Entonces yo creo que estamos frente a una, insisto en ese punto, ante una indefensión muy alta de la ciudadanía y del pueblo en este país. Bueno, Muy, muy alta. el tema irrumpe con fuerza y se ha notado en el programa porque te insisto ahora, bueno, y el negocio. Y el ¿Cómo, negocio. por dónde van? Porque estamos en todo esto, estamos Así tratando es. de venir y ver cómo resolvemos el tema de tantos chicos chicas que está detenido. Estamos tratando de resolver esta situación, ¿no es cierto?, de ver algún cauce legal para esto u otros, pero sin embargo, por debajo está el negocio. La luca, como dicen los amigos, ¿no? Las lucas. ¿Cómo, cómo Mira, ves toda esta cuestión? yo creo, Mar, que la definición que tomó Piñera, lo dijimos a comienzo de este año, es muy parecida a la que tomó Pinochet cuando era dictador a comienzos de los 80, que la reconversión, la contrarrevolución vía golpe de Estado, porque estamos hablando de eso, vía golpe de Estado, Uh-huh. a partir de la cual los clanes financieros se van construyendo y se van tomando la propiedad de buena parte de la economía chilena. Máximo Pacheco, que yo no tengo mucha sintonía con él, Uh-huh. reconocía el año pasado de que en Chile más del 75% de la economía está bajo propiedad de estos clanes, la economía real. Para que no nos engañemos, porque cuando aquí Rodrigo Valdés habla de la economía chilena, yo creo que él es un descarado, de mi punto de vista. Uh-huh. Es un descarado desde el punto de vista conceptual, porque creo que nadie puede seriamente sostener que existe una economía chilena, ni siquiera la que está bajo la legislatura del Estado. Si tú tienes una economía real, 75% y más, bajo propiedad de los clanes financieros, estás hablando de otra cosa. Estás hablando de un país muy excepcional en ese sentido, porque en muchas partes del mundo esto no ocurre. Esto no ocurre simplemente, no es así. Aquí sí. Ni siquiera en Estados Unidos es así. Mira, Enel, que es una transnacional que controla una buena parte del sistema eléctrico mundial, el porcentaje que tiene el Estado italiano de Enel es por sobre el porcentaje que tiene el Estado chileno de toda la minería. Esa es la diferencia. Mientras tanto, por ley, Codelco no puede hacer lo que hace Enel a nivel mundial porque le está prohibido. Le está prohibido por ley, o sea, le amarraron las manos a Codelco, la dictadura, y luego los gobiernos civiles en la concertación. Entonces, yo creo que frente a la pandemia y a esta situación de crisis, lo que hizo Piñera es lo mismo que hizo Pinochet en los 80, que es el gran golpe, el gran shock para activar el retail, que lo está haciendo, los grandes negocios del retail, Uh-huh. activar la banca, reactivar la banca por varias vías. Ya se dieron cuenta de que el 10% no es un problema de ellos, porque que la gente se quede sin pensiones con la miseria que tienen no es un problema de ellos, nunca lo ha sido. Ahora mismo, abramos un paréntesis, hay una negociación en el Senado en la cual se sabe nada, porque volvemos a lo mismo, los grandes medios no informan de eso, son más bien cómplices de eso. Se está haciendo una negociación que, según el senador Letelier, se estaría votando en los próximos días entre las AFP, el gobierno y los sectores, entre comillas, no sé, yo no me atrevo a decir de oposición, francamente, o sea, yo creo que para mí no es real eso. Bueno, están haciendo una negociación que, si bien produce algunas reformas, va a dejar exactamente igual la arquitectura del sistema AFP. Y por lo tanto, las tasas de ganancia, de rentabilidad, de recapitalización van a seguir siendo. Entonces, uno se pregunta, ¿con esos sectores tú vas a la unidad, al proceso constituyente, cuando lo que van a hacer es tratar de que quede establecido que en Chile se necesita garantizar pensión digna, que se y en la bajada, quienes van a realizar ese derecho van a ser las FP? O sea, el gato cuidando de la carnicería. Eso es. Bueno, eso es lo que hizo Pinochet a comienzos de los 80, con represión mediante, porque en los 80 en Chile había 35% de cesantía, precarización. En este país los comedores populares y las ollas comunes vienen de ese tiempo, y esa es la base de la arquitectura del capitalismo salvaje y el neoliberalismo en este país, que no ha cambiado.
Ujú. Y lo que hace ahora Piñera, con pandemia mediante, es de nuevo el mismo mecanismo, y la secuela que deja ese mecanismo es la que estamos viviendo, Ujú. que la buena parte de la ciudadanía en forma muy desesperada, yo creo que está buscando incluso un tercer retiro del 10%, aun cuando se quede sin nada de las migajas, de la miseria que sabe que va a Ujú. tener, prefiere tenerlo ahora que tenerlo después, y cosas de esa naturaleza. Mientras no cambie el carácter económico del Estado chileno, esto va a ser una tragedia anunciada. Porque fíjate tú que en estos meses de crisis, las tasas de ganancia de la AFP, sistema previsional, del negocio de la salud, incluso el negocio de la educación, han subido. ¿Cómo te explicas tú eso? ¿Cómo dices, pero cómo puede ser? Sí, bueno, pero es que es. Porque la forma económica que tiene este país es la de resguardar a como de lugar las tasas de interés de los grandes capitales financieros que están asentados en la banca, por Claro. cierto, están asentados ahí y que derivan de en todo el tipo de formas productivas que al final Oye, también operan con dependencia de ellos. oye, Juan Andrés, y en todo eso que me estás contando, bueno, se da este acuerdo, ¿cierto?, entre el Estado chileno, conducido, ¿no es cierto?, por Piñera, y con eh, con este laboratorio, ¿no? Para un número importante de dosis, se habla de más de 10 millones de dosis. Por tanto, una porra de plata, por decirlo así. Mucha plata, Pues mucha claro, plata. para ellos un negocio tremendo, ¿no? Mira, yo creo que la información que uno puede observar, no de los grandes medios criollos, sino que la información que uno puede observar de cadenas informativas transnacionales un poquito más Mm. serias, más creíbles, a ver, lo que hay es lo siguiente. Primero, estamos en una situación que se está agudizando cada día, incluido Chile, respecto de la cantidad de nuevos contagios Ujú. y muertes. El dato concreto es que en este momento, cuando estamos conversando los dos, la cantidad de personas contagiadas en Chile vuelve a subir al nivel de lo que teníamos en julio. Ujú. En ese nivel estamos. Y estamos empezando a superar las 50 muertes por día. El sistema hospitalario, el sistema de salud está de nuevo en una fase durísima. Yo conversaba con el coordinador de las asociaciones de epidemiología de Chile, el doctor Tovar, que además es jefe de la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y él me decía que él tiene dudas que la capacidad, la resistencia humana de la primera línea, que médica, que es el sistema de atención primaria y que son los hospitales, tengan la capacidad humana de resistir una segunda ola como la que se está viniendo encima. Porque ya hay agotamiento, ya hay angustia, ya hay mucha gente que se ha contagiado. Además, les pegan en el suelo, no les subieron los salarios. No, es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día. Yo no descarto, por cierto, que en ese marco vengan medidas más rigurosas, cuarentena en algunas regiones, en fin, eso se está viendo. Esto está cursando dinámicamente y lamentablemente, Omar, lamentablemente, en vez de disminuir tanto los contagios como las muertes, esto va en tendencia al alza. Por tanto, si esto sigue así, los próximos meses van a ser terribles, pues. ¿Qué es lo que ha hecho, para mi gusto, Piñera de una manera muy perversa y cruel? Perversa y cruel, las dos cosas. Ha generado una expectativa como que la vacuna la vamos a tener poco menos que mañana. Y eso no es cierto. Lo que hay que hacer es cuidarse. Y cuidarse, y cuidarse, y cuidarse. Porque no es cierto lo que dice el presidente de la República. No es verdad. Es verdad lo que tú dices. Probablemente en las próximas semanas van a llegar 20.000. Y esas 20.000 están asignadas principalmente a las zonas y a las regiones en donde hay más gente infectada en el sistema de salud. Porque tú tienes un problema serio en Chile. Las personas que trabajan en el sistema de salud son las más afectadas. Tienes que Así, protegerla. claro, es una forma de protección así Esa, inmediata, urgente.
y luego de ahí al resto van a pasar varios meses, de Claro, acuerdo a lo que a mí me decía el doctor Tovar y la doctora Janet Vega, perdón, que además Janet Vega es parte de un equipo estable de la OMS que trabaja con todo el tema de las pandemias hace muchos años, entonces conoce ujú, bastante bien todo esto. Ella decía, ojalá que sea lo antes posible, pero no bajemos la guardia, no bajemos la guardia, no esperemos como que poco menos que ahora vamos a hacer lo que queramos y porque viene la vacuna, ¿no? Si la vacuna se va a demorar unos cuantos meses. Y en su proceso y en su llegada y en su distribución, en fin, en todo lo que eso significa, vamos a tener que estar muy, muy atentos y alerta, porque justo se cruza con esta nueva ola de contagio. Entonces, no es que estemos en una situación en donde tú tienes controlado, que es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña están tomando medidas bastante duras, incluso están prohibiendo las reuniones familiares de fiestas de fin de año. Las reuniones familiares, ya ni siquiera 10 por familia, no, prohibieron las reuniones familiares en Gran Bretaña. Yo tengo entendido que en Alemania están haciendo lo mismo. Están muy alterados, muy preocupados. Hay otros países europeos que han reaccionado de otra manera, parecido a lo que ha hecho la administración política y militar norteamericana, que el costo de los 200.000 muertos, pues ya van sobre 200.000 muertos, ujú, no se hacen ni un problema. O sea, claro. es parte como de la situación, punto. Lo mismo que Bolsonaro, que otro criminal, no. Tampoco se hace mucho problema. Y por tanto hay una cierta lógica, yo insisto en este punto, que la historia tendrá que considerar no en 50 años más. Yo creo que la historia tiene que considerarse ahora en el presente referencial. Aquí hay gobiernos que han actuado con sentido criminal. Y por eso es que yo comparto, no como un hecho anecdótico, sino como un hecho totalmente necesario, la acusación judicial que presentó Daniel Jadwe en tribunales en contra de Piñera, Mañalich, y la acusación judicial que presentó la NEF y que presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos también en contra de Piñera y en contra de Mañalich por este tipo de situaciones. Porque optaron por resguardar el negocio, no la economía, porque yo, Omar, te vuelvo a repetir, cuando no es una casualidad, cuando tú hablas de un país donde más del 75% de la economía real es de los grandes privados, tú no puedes hablar de la economía chilena. Estás hablando de algo falso. Salvo que Mm. tú te quieras incluir en los que son en la familia Botín, que es la dueña del Santander, o te quieras incluir en Enel, que es una transnacional italiana donde el Estado italiano tiene un porcentaje muy alto de propiedad, no sé. Esa será una opción, de mi punto de vista, bastante muy antidemocrática, pero bueno, si alguien quiere sentirse así, es asunto ya más personal o colectivo, no sé. Pero no es real. Por tanto, si tú hablas en los términos reales, lo que tú tienes en Chile en este momento es un resguardo al negocio y una destrucción masiva de una arquitectura económica que, por ejemplo, se reflejó en la negociación del sector público, que retrocede 10 años. 10 años. Ujú. Oye, Juan Andrés, hoy día 20, ¿cierto? Si no me equivoco, se están llevando a cabo también en algunos lugares votaciones, está empezando, se desata toda esta cosa eleccionaria, Desbordes sale del gobierno, eh, Sichel también, aprovechó toda la instancia, ¿no es cierto?, en canales de televisión para aparecer con el Banco Estado y ahora posible candidato. Una cosa eh, bien farandulera y bien abusiva, diría yo, especialmente lo de Sichel. Sí, Eh, y, y bueno, en definitiva se está abriendo todos estos canales, ¿no? Y por tanto la ciudadanía está en todo esto, si uno pudiera mirarlo, está frente a una gran pantalla que tiene diversos links ahí, ¿no? Está esta discusión que tuvimos al principio sobre el tema de estos muchachos prisioneros y esta discusión del indulto. Está el tema, ¿no es cierto?, de estas elecciones que están encima, está el tema de la situación económica grave, fuerte, está el tema, ¿no es cierto?, de esto que nos involucra a todos por estas fechas, que son el tratar de estar dentro de la familia, buscar espacios, ¿no es cierto?, de cierto descanso, de cierto arropamiento familiar. eh,
Y por otro lado, ¿no es cierto?, está todo este ambiente que es bien convulso y en donde las elecciones van tomando color, van apareciendo con más fuerza, y esta ciudadanía en un momento dado va a tener la responsabilidad de escoger no solamente alcaldes, no solamente gobernadores, sino que también constituyentes. ¿Cómo ves Eh, eso ahí? Mira, yo lo veo muy complejo porque creo que aquí se están enfrentando esencialmente dos fuerzas en el terreno social, político, cultural, en fin, territorial, en todos los planos, Ujú, en el terreno de las ideas también. ujú, Yo creo que hay una fuerza que tiene obviamente una diversidad dentro, pero es una fuerza que tiene una direccionalidad, y es que está buscando, a como dé lugar, acotar mucho lo que más pueda el proceso constituyente. eh, Impusieron la elección de constituyentes por vía de distritos, lo que es muy llamativo, porque tú dices, si tú vas a elegir personas que van a redactar y debatir sobre la nueva constitución, no sobre un distrito, y por tanto tendrían que haber sido candidaturas nacionales. ujú, Y no va a ser así. Entonces, siguen defendiendo los 2 tercios como el mecanismo que yo vuelvo a reiterar. Guzmán ujú. ostentaba, lo decía de una manera descarada, al estilo de él. El 2 tercios es para que las mayorías nacionales no se vuelvan a equivocar como nos han equivocado en Chile, a propósito de la unidad popular y otras cosas. Pero eso lo están defendiendo tanto la derecha como los partidos de la concertación. Entonces no hay ahí una situación distinta a la escandalera que armó Chaín y otros más cuando la bancada del PC y de los regionalistas verdes levantaron esta idea de cambiar el sistema para que sea soberana la constituyente y no llegar con el 2 tercios establecido de impuestos. Eso te demuestra efectivamente lo que están buscando es un nuevo consenso para frenar al pueblo, frenar a las grandes mayorías. Eso es. Lo mismo hacen con esta idea de una lista única, porque si no la derecha va a ganar, pero si no tiene ningún problema en negociar con la derecha una reforma al sistema previsional, no tiene ningún problema para aprobar con ley antibarricada. Para eso no tienen problema. Pero sin embargo, cuando se trata de este otro, sí, entonces te extorsionan y te chantajean con la idea de la unidad y que la unidad y que la unidad. Yo creo que eso es cada vez más perverso y que creo que cada vez más gente se da cuenta de que eso es una extorsión. Como lo hicieron también, recuerda Omar, cuando el pueblo chileno se salió, se desbancó en la lucha contra Pinochet, entonces decían, no, no más Pinochet, pero tenemos que poner de acuerdo para parar esto, qué sé yo, y volvieron con esa misma lógica. Al final, esa fuerza que yo menciono, Omar, es la fuerza que esencialmente, con matices, con diferencias, con lo que se quiera, Ujú. están defendiendo a troche y moche el neoliberalismo en el terreno económico, en el terreno político, y están también defendiendo un ordenamiento de Chile subordinado a la política norteamericana y a los grandes clanes europeos. Porque eso no es Mm, menor. sí. Eso no es menor. Aquí también se está jugando eso. Y por otro lado, existe, yo diría, una fuerza nueva que rompe, popular, social, política, en fin, y que yo creo que va tomando cada vez más expresión, y que es la fuerza antineoliberal en Chile. Y esa fuerza antineoliberal se expresa en el terreno social, en el terreno valórico, en el terreno ético, estético, en el terreno político. Ujú. Yo creo que ya definitivamente el próximo martes, estoy dando una noticia, se va a hacer una reunión con un punto público Ujú. entre Chile Digno, Verde y Soberano y el Frente Amplio, en donde se van a anunciar cuestiones políticas bien significativas, que no tengo ninguna duda que como están las cosas va a producir el escozor de la derecha, pero también de la concertación, ¿no? Mm. También de la concertación, que entre otros en estos días de una manera bastante, no bastante, sino de una manera antidemocrática total, ha expulsado de primarias a representantes de partidos como el Partido Comunista y como el Frente Amplio. Concretamente lo hicieron en Pudahuel, concretamente lo hicieron en Valdivia, los partidos de la concertación. No vengan después a decir que ellos son los campeones de la democracia y de las primarias, porque están barriendo en donde ellos saben que pueden perder y levantan primarias donde ellos tienen absoluta certeza que pueden ganar. Te quiero decir que el PPD formalmente pidió que la candidata
alcaldía constituyente de Santiago se bajara, porque según ellos, eso le abre paso a que gane la derecha en Santiago, cuando se olvidan de que Alessandri es alcalde de Santiago porque le ganó a Carolina Toá, PPD. Ahí no dicen nada, ahí se olvidan. Entonces yo creo que están las cosas en esa dimensión y hay que enfrentarlas de una manera transparente y de una manera certera también, porque creo que son tiempos en los cuales efectivamente mi impresión es que el mundo popular, social, político, cultural, valórico, antineoliberal, crece, crece y crece en Chile, y a eso le tienen mucho pánico y mucho temor. Bueno, Juan Andrés, estamos llegando al final del programa. Agradecerte, Bien, como siempre, la reflexión, la conversación, invitar a quienes ven este programa, a quienes leen el medio que es Crónica Digital, a visitar, a ir a Maturana con Huérfanos, al Café así Crónica es, Digital. Son exactamente. tiempos difíciles, tiempos duros, y para Muy duro. terminar, y antes de terminar, mira, hay una forma de poesía japonesa que se llama haiku, el Ah, qué haiku, lindo. el Muy haiku, bien. que es una poesía minimalista, son cortitas, tiene una fórmula que es 5-7-5. Y bueno, intenté uno, se llama Eclipse. Pasa la luna, ocultando tu rostro, pesa la noche. Repito, pasa la luna, ocultando tu rostro, pesa la noche. A los compañeros, compañeras, compañeros que están en las cárceles de este pequeño y colonizado país. Muy bueno, Omar. Yo me pliego absolutamente. Quería también aportar, mira, en Twitter un amigo, un Uh -huh, compañero, al amigo Cerda, uh -huh. puso hoy día una frase de Nelson Mandela. La puso textualmente y dice lo siguiente: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela. Así es, así es. Cerramos entonces con eso, Juan Andrés. Muy bien, ya Chao, Pomar. chao. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.